Ok, el siguiente punto que vamos a obtener en el diagrama sería la fuerza máxima que puede resistir esa columna según el código. Según el código, la fuerza máxima que puede resistir esa columna va a ser igual a un coeficiente por P sub 0. Ese coeficiente depende de la columna, pues si es sin sunchar es 0,80, es decir, si tenemos ligaduras, por ejemplo, es 0,80, y si la columna es sunchada, pues 0,85. Sunchada quiere decir que tenemos ese refuerzo de tipo espiral, ¿ok? Que es continuo en toda la columna. Entonces podemos esperar un poquito más de capacidad a fuerza axial. Eso sería el coeficiente. P sub 0 viene de esta expresión. Esta expresión es 0,85 F'C por A sub C. A sub C es el área neta de concreto, ¿ok? Es decir, B por H, que sería el área gruesa, restando el área total del acero, ¿ok? El área que ocupan las barras. Eso sería A sub C. Más la sumatoria del área de las barras multiplicado por Fy, que sería la fuerza que puede resistir el acero. Entonces eso es lo que vamos a calcular. Cuánto es P sub 0 y luego cuánto es Pn max. Eso lo llamaremos entonces caso de compresión pura. Entonces primero calcularemos P sub 0. Va a ser igual a 0,85 por F'C multiplicado por, fíjense que sería A sub C es el área gruesa menos el área que ocupan las barras, es decir, A sub G menos A sub ST, que es ese total de las barras que nosotros hemos sumado, ¿ok? Más Fy multiplicado por A sub ST. Y ya tendríamos cuánto vale entonces el P sub 0. Phi max, que es ese valor minorado, ¿ok? De la capacidad axial, vamos a darle este nombre, va a ser igual a phi, que lo hemos definido anteriormente. Recordemos que si la falla es a compresión, phi es igual a 0,65, que lo definimos antes, multiplicado por 0,80, porque estamos hablando de una columna que va a tener ligaduras, por P sub 0. ¿Okay? Entonces tenemos cuánto vale phi Pn max. Si queremos visualizar el valor, pues simplemente colocamos phi Pn max, pero esta vez acompañado de un igual. Fíjense que me está dando la fuerza en unidades de Newton. Yo la quiero en toneladas. Toneladas se escribe tonef, así como lo ven acá, ¿ok? Entonces es igual a 460.21 toneladas fuerza. Vamos a bajar los decimales. 460.21 toneladas fuerza. Entonces ya tenemos cuál es la carga máxima o la resistencia axial máxima que puede tener esa columna según el código ACI 318. Lo siguiente que vamos a hacer es entonces programar para todos los casos en los que tenemos compresión y flexión, es decir, lo que ocurre en el diagrama luego de este punto de capacidad máxima. Ok, para esto el primer paso que necesitamos es calcular el beta 1. Si ustedes recuerdan, beta 1 es el factor de forma que se utiliza cuando estamos aplicando el diagrama de compresiones, de bloque rectangular de compresiones de Whitney, que es el diagrama de bloque rectangular equivalente a la forma parabólica, ¿no? A la que se aproxima la compresión en la sección. Ese beta 1, pues según norma, ustedes van a poder averiguarlo, va a tener la siguiente expresión. Fíjense, voy a poner acá un segundo esta figura para que nos guiemos. Beta 1 es 1.05 menos F'C entre 1400 con F'C en unidades de kilo por centímetro cuadrado
donde beta 1 debe estar acotado entre 0.85 y 0.65. Entonces, tengo dos opciones. Decir directamente que beta 1 es 0.85, ¿ok? Porque para F'C de 250 o menores, el beta 1 da 0.85, o pues lo dejo programado para que la hoja funcione para cualquier resistencia de concreto, ¿no? Entonces, vamos a programarlo. Beta 1 va a ser igual a dos cosas. Va a ser el máximo entre este número y 0.65 y el mínimo entre el número que resulte y 0.85. Entonces, fíjense cómo lo voy a programar. Ok, lo programo de esta manera, entonces él va a calcular el valor, va a tomar el mínimo entre 0.85 y ese valor, y luego va a tomar el máximo entre ese valor que nos haya dado esta solución y 0.65, y entonces de ese modo mantendremos beta 1 acotado entre 0.85 y 0.65. De hecho, pues fíjense que para 250 pues me está tomando beta 1 de 0.85, o sea que está funcionando bien. Max y min pues van a tomar el mínimo de lo que esté entre paréntesis y separado por una coma, y max va a tomar el máximo de lo que esté en este primer término separado con una coma y este segundo término todo dentro del paréntesis. Tendríamos entonces ya el valor de beta 1. El siguiente valor que necesitamos, voy a borrar esto de acá ya que lo usamos, sería definir quién es C, que es función de A. Recordemos que C es la altura del bloque de compresiones de Whitney. C de A tiene un valor de A sobre beta 1. ¿Okay? Lo hacemos de esta manera porque vamos a programar todo en función de A. Recordemos que para cada valor de A vamos a tener un punto en el diagrama. ¿Okay? Entonces, esto es el valor del eje neutro, de la altura C del eje neutro en función de A. Lo que vamos a hacer es ir variando A para obtener distintos valores de Pn y de Mn y poder construir el diagrama de interacción de la columna. Ok, seguimos entonces dentro del caso de compresión y flexión. El siguiente paso, que llamaremos 9.1, será calcular el esfuerzo en cada fila de acero. Y ya vamos a ver de dónde sale ese esfuerzo y a qué nos referimos. Fíjense acá en este dibujo un segundo. Cuando ocurre esta compresión, fíjense que ya hemos definido quién es C. A vendría siendo esta altura del bloque, bueno, en este caso se ve en la imagen como ancho, pero esto realmente es la altura del bloque de compresiones, y C es la altura del eje neutro. Cuando ya hemos definido este C, fíjense que algunas barras que tenemos acá van a estar a compresión y otras barras que tenemos acá van a estar a tracción. Esto vendría siendo pues el bloque de compresión rectangular en el concreto. Esta fuerza es la resultante de ese bloque de compresión. Nos interesa entonces, para conocer cuánto valen estas fuerzas que resultan acá, nos interesa saber cuánto vale el esfuerzo en cada una de estas barras, y eso es lo que estamos calculando. Una vez que tengamos el esfuerzo en esa barra, lo multiplicamos por el área del grupo de barras, porque fíjense que lo que les decía, ¿no? Esto no es solo una barra, sino que es este grupo de barras. Entonces, cuando tengamos el esfuerzo, lo multiplicamos por el área y vamos a tener esta fuerza. Luego vamos a poder hacer sumatoria de fuerzas verticales, ¿ok? Y vamos a poder hacer sumatoria de momento respecto al eje de flexión, es decir, cuánto momenta esta, cuánto momenta esta, cuánto momenta esta, y cuánto momenta cada uno de esos grupos de barras, y vamos a obtener entonces el Mn. Y si hacemos la sumatoria de fuerzas, vamos a obtener el Pn. Eso es lo que estamos buscando entonces. Regresamos acá
Y vamos entonces a utilizar una estructura de programa para poder calcular el esfuerzo en cada uno de esos grupos de barras. El esfuerzo lo vamos a llamar F sub S. Ahí está. Él va a ser función de esas dos cosas, de I y de A. ¿Por qué de I y de A? Porque fíjense que el esfuerzo es función de la deformación unitaria. Y cada una del grupo de barras tiene distintas deformación unitaria. Entonces, para cada una de estas I, es decir, para cada uno de 1, 2, 3 y 4, en este caso de la columna genérica, vamos a tener un esfuerzo en cada uno de ese grupo de barras de acuerdo a su deformación unitaria. ¿Ok? Entonces, depende de dos cosas, de I y de A. Y de A porque, por supuesto, es la altura del bloque de compresiones que tenemos en ese momento. Entonces vamos a utilizar la estructura de programa y para ello nos vamos a esta opción de programar y utilizamos este símbolo que tenemos allí. Lo primero que vamos a hacer es calcular la deformación unitaria, ¿ok? Porque después con la deformación unitaria podemos obtener el esfuerzo. La deformación unitaria, que la definimos así, es epsilon sub s, va a ser igual, pero en este caso no vamos a utilizar dos puntos, sino que como estamos dentro de un programa, vamos a utilizar este operador que lo que hace es asignar una variable durante la evaluación de esa pequeña estructura de programa. Entonces evalúa y asigna el resultado a x. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a evaluar? Bien, vamos a obtener entonces la deformación en la fila correspondiente a través de una relación de triángulos. Fíjense que aquí nosotros tenemos un triángulo conocido. ¿Por qué? Porque conocemos A y conocemos C. Yo sé que C es a 0.003, como C menos D, que sería esta altura, es a la deformación unitaria en la barra. Esa programación nos va a funcionar para cada una de estas barras. Entonces aquí deberíamos colocar el resultado. Voy a traer acá para dejarles una expresión de esa relación de triángulos y luego escribo acá la programación. Esta sería la expresión general. E sub S es a C menos D sub I como 0.003 es a C. ¿Ok? Esa es la relación de triángulos que les acabo de comentar en el dibujo de la columna genérica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despejar el E sub SI, ¿ok? En función de todas estas variables que sí tenemos. Entonces, E sub S va a ser igual a la deformación unitaria última en el concreto, es decir, E sub U, epsilon sub U, por una división que sería C, pero sabemos que C es función de A, menos D sub I, ¿ok? En este caso, pues vamos a utilizar el operador de matriz para que el programa entienda que nos estamos refiriendo al elemento de una matriz, dividido entre C de A. ¿Ok? Entonces, esto que tenemos acá es esto despejando su SI. Ok, una vez que tenemos esto, pues necesitamos otra línea de comando para hacer lo siguiente. Ya hemos calculado la deformación unitaria en esa fila de aceros, ¿ok? En ese grupo de barras. Lo siguiente es calcular cuánto sería el F sub S. ¿Ok? Entonces, sabemos que el F sub S va a ser igual al mínimo entre el módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria. La deformación unitaria en el acero, la deformación unitaria en el acero lo hemos llamado epsilon sub S. ¿Ok? Y Fy. ¿Ok? Recordemos que el esfuerzo no puede ser mayor a Fy. Nosotros trabajamos con un modelo bilineal en el acero. Les voy a mostrar un segundo.
Ok, en el acero nosotros trabajamos con este modelo que tenemos acá para el diseño, ¿no? Tenemos una deformación unitaria en el eje X y tenemos esfuerzos en el acero en el eje Y. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros asumimos que a partir de cierto punto o hasta cierto punto el acero tiene un comportamiento lineal. A partir de allí, pues para la misma para mayores deformaciones, es decir, cuando entramos en rango plástico, cuando tenemos deformaciones plásticas, cuando el acero deja de comportarse de manera lineal, lo que tenemos son el mismo esfuerzo, es decir, no vamos a tener un incremento de esfuerzo. ¿Bien? Eso es el modelo aproximado que nosotros utilizamos para el acero de refuerzo para el diseño. ¿Bien? Entonces, por eso nosotros necesitamos limitar que los esfuerzos en el acero sean como máximo F sub Y. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo en este momento en la programación. Por eso, el F sub S tiene que ser el mínimo entre la multiplicación del módulo de elasticidad por la deformación unitaria, que es lo que nos arroja el esfuerzo. Si vemos la gráfica de nuevo, pues vamos a ver que es así. Y el FY, que en este caso es 4200. Ahora, fíjense el problema que vamos a tener. El problema que vamos a tener es que, en este caso, esta relación de triángulos nos va a arrojar deformaciones unitarias negativas para la tracción y positivas para la compresión. Esa es la convención de signos que nosotros estamos utilizando cuando programamos de esta manera. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar acá, para que les quede a ustedes, negativo es la tracción y positivo la compresión. Y esto lo pueden ver ustedes al calcular esto. Fíjense, por ejemplo, nos va a quedar C menos D, es el número que va a determinar realmente si la fibra está a compresión o a tracción. C menos D. Entonces, fíjense acá. Por ejemplo, estas barras, estas que tenemos acá a mano derecha, tienen un D más pequeño que el C. Como D es más pequeño que C, C menos D es positivo. Y positivos son las que están a compresión. Ahora, cuando vemos las de este lado, ellas tienen D mucho más grande. Fíjense que el D de estas dos iría desde acá hasta la barra, entonces es grande. C menos D, en este caso, nos va a dar negativo. Como es negativo, pues fíjense que las barras están a tracción. ¿Ok? Entonces, ese término C menos D nos está determinando si la barra está a tracción o a compresión. Entonces vamos a tener el problema que si esto nos da negativo, siempre va a ser menor a 4200 positivo. Entonces vamos a tener el problema de que si la deformación unitaria da negativa, entonces este término siempre va a ser menor que el 4200. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el valor absoluto, para evitar ese problema vamos a utilizar el valor absoluto de el SUS. En lugar de utilizar el epsilon su S solo. ¿Ok? Entonces ya tenemos el problema resuelto. Ahora, no sale el esfuerzo sin signo, es decir, no vamos a saber si la barra está a compresión. Entonces, por ello, vamos a capturar el signo a través de este comando. Vamos a capturar el signo de el epsilon su S. Vamos a escribirlo. Capturamos entonces el signo de epsilon su S y lo multiplicamos por el resultado del esfuerzo. Entonces ahora sí nos va a salir el esfuerzo con su signo. Bien, eso es lo que estamos haciendo con esta pequeña programación. Vamos a hacer, al final vamos a probar cada una de las ecuaciones para ver si están trabajando bien y les voy a enseñar cómo probarlas. Vamos con el siguiente paso. El siguiente paso sería calcular el factor de minoración. Para ello, pues les voy a mostrar un gráfico que viene del ACI y lo voy a introducir acá en nuestra hoja. Bien, recordemos que el factor de minoración factor de minoración de resistencia o de capacidad va a depender de la deformación unitaria en la fibra de acero más traccionada de la sección.
Es decir, ustedes evalúan la deformación unitaria en esa fibra, una vez que la tengan, entramos a este gráfico, subimos, cortamos cualquiera de las dos curvas, fíjense que esta sería para columnas con espiral, es decir, con suncho, y este es para otras columnas, por ejemplo, con ligaduras. Entonces ustedes cortan la curva, van hasta el eje de las Y verificamos cuál es el valor del factor de minoración de resistencia. Fíjense que en el peor de los casos, una falla controlada por compresión, es decir, que la deformación unitaria sea muy pequeña, más pequeña que la deformación de excedencia del acero, en este caso menor a 0.002, entonces vamos a tener que la falla es por compresión y tendríamos un factor de 0.65. Este es el factor de minoración más desfavorable que tenemos en columnas cuando la falla está controlada por compresión. Cuando tenemos una deformación unitaria entre 0.02 y 0.05, entonces tendríamos que entrar a esta zona de transición, evaluar en esta línea recta y verificar cuál es nuestro factor de minoración. Si estamos en una falla controlada por tracción, cuando tenemos deformaciones unitarias a tracción mayor a 0.005, entonces entramos y fíjense que el factor de minoración sería de 0.90, ¿ok? Eso es lo que va a ocurrir. Y de ese modo se comporta el factor de minoración de resistencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Programar esto para poder, dependiendo de la deformación unitaria, pues para poder obtener cuál es el factor phi. Borrar esta gráfica. Entonces, las ecuaciones que son válidas serían estas. En el caso nuestro, pues no estamos en espirales, sino que estamos en otro, que vendría siendo, por ejemplo, ligaduras. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones o los valores dependiendo de la deformación unitaria epsilon sub t de la fibra más traccionada. Si es menor a la de excedencia, entonces tenemos un factor de minoración de 0.65, que la falla está controlada por compresión. Si está entre 0.05 y 0.002, que es la deformación unitaria en la excedencia, pues vamos a tener esta zona de transición y se debe calcular el factor de minoración como se muestra acá. Si la falla está controlada por tracción, donde la deformación unitaria en la fibra más traccionada es mayor a 0.005, entonces vamos a tener un valor de 0.90 en nuestro factor de minoración. Entonces hay que hacer el programa para ello. Bien, entonces el primer paso es obtener entonces la deformación unitaria en la fibra de acero más traccionada. Bien, entonces subimos para mostrarles algo. Fíjense que si este es el borde a compresión, siempre la deformación que va a tener mayor tracción, es decir, la fibra de acero más traccionada, sería este grupo de barras que tenemos acá, es decir, el grupo de barras más alejado del borde comprimido o el grupo de barras que tiene mayor D. Ok, entonces vamos a necesitar definido quién es este D de esa fibra de acero más traccionada. Este vendría siendo el D máximo, ¿ok? El D medido desde este punto hasta este grupo de barras, pues es el D máximo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ese D máximo lo vamos a llamar D sub T. D sub T va a ser igual al máximo de los elementos, ¿ok? De la matriz D. Eso pues nos arroja que es el de 0.549 metros, ¿ok? Es decir, el de 54.889 centímetros, si vemos la matriz D, en efecto 54.89 centímetros es el mayor. Luego vamos a escribir entonces la estructura que va a describir el FISU A. FISU A, entonces vamos a indicarlo acá, va a ser igual a una pequeña estructura de programa donde vamos a indicar primero que la deformación unitaria epsilon sub t va a ser igual a la misma expresión que teníamos en la parte superior, es decir, esta que tenemos acá. ¿Ok? Lo que estamos haciendo es, a través de la relación de triángulos, obteniendo la deformación unitaria en la fibra más traccionada. Entonces, ya que es en la fibra más traccionada, vamos a cambiar este D completo, lo vamos a borrar y vamos a colocar D sub T, ¿ok? Para que lo haga con esa fibra de acero más alejada de la compresión. Una vez que tenemos eso,
vamos al siguiente paso. El siguiente paso dentro de esa pequeña estructura es que está acotado el phi entre 0.65 y 0.9, ¿ok? Él no puede ser ni mayor de 0.9 ni menor a 0.65. Entonces, fíjense cómo vamos a escribir eso. Ok, lo vamos a escribir de esta manera. Vamos a decir que phi va a ser, para acotarlo, ¿no? Va a ser, primero evaluamos el mínimo entre 0.9 y este número, ¿ok? Este número, fíjense que es la línea recta que teníamos, o inclinada, que teníamos en el diagrama de la gráfica de la CI. Esa expresión es la que sale acá en la parte inferior. Bien, entonces calculamos esa expresión, tomamos el mínimo entre 0.9 y esa expresión, y luego tomamos el máximo de ese número resultante y entre ese número resultante y 0.65. Entonces, de esa manera, de este tipo de programación es que logramos acotarlo entre 0.90 y 0.65. ¿Okay? Nunca va a ser mayor que 0.90 y nunca va a ser menor que 0.65. Si está en el centro, pues va a tomar este valor, si está en el medio de esos dos números. Entonces, esta sería la manera correcta de evaluar el phi. Tomamos valor absoluto en la fibra más traccionada porque nosotros estamos diciendo que la tracción es negativa, como comentamos anteriormente. Como la tracción es negativa, pues le ponemos valor absoluto y si viene negativa le cambia el signo y se resta con esto. Si viene a compresión, pues daría positiva y no habría ningún cambio. Luego, pues tenemos la capacidad axial minorada de la columna. Ese es el siguiente paso, lo que tenemos que calcular. Podemos borrar esta tabla de acá. Si la quieren consultar, pues recuerden que es la 2122. Ok, para calcular la capacidad axial minorada de la columna, que la vamos a llamar phi-Pn, ella por supuesto es función de A. A medida que nosotros variemos el valor de A, pues va a ir variando el valor de P sub n. Bien, entonces ese valor va a ser igual a, por supuesto, una sumatoria de fuerzas en Y. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Volvemos acá. Vamos a sumar la resultante a compresión. Recordemos que la resultante a compresión es 0,85 por F'C, ¿ok? Eso sería la altura de este bloque, 0,85 F'C. En este lado la dimensión es A, y luego multiplicado por la profundidad de la columna, que es la distancia que entra el plano. Si vemos esta figura, si lo vemos acá arriba, pues B sería este ancho que está acá. Entonces, eso sería la parte a compresión. Y eso lo vamos a sumar con estas fuerzas a tracción o a compresión que se están generando en el acero, ¿ok? Entonces, esa es la sumatoria de fuerzas que tenemos que hacer. Y les voy a dejar acá abajo la expresión con la cual lo logramos. Tenemos entonces sumatoria de fuerzas en Y, sería 0.85 por F' C por A por B más, ok, y vamos a hacer la sumatoria desde I igual 1 hasta N. ¿Por qué hasta N? Porque vamos a sumar las fuerzas de cada uno de estos grupos de barras. Y recordemos que el número de grupos de barras, pues, es el número de columnas de la matriz barras, ¿ok? 1, 2, 3, 4 y 5 en este caso, eso es N. Entonces va a ser desde I igual 1 hasta N. Bien, y va a ser la multiplicación de
cada término de A sub SF, de la matriz A sub SF, es decir, el área, la sumatoria de área de cada grupo de barras, ¿ok? Como nos estamos refiriendo a los elementos de la matriz, necesitamos utilizar el operador y referirnos a cada término, que sería 1, i. ¿Okay? Voy a subir un segundo, refrescarles la memoria y recordarles que para referirnos a cada uno de estos términos de la matriz A sub SF, pues este término es 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 y este es 1,n, que es 1,5. Entonces, por eso estoy utilizando acá el 1,i. Y esto lo vamos a multiplicar por el esfuerzo correspondiente en ese grupo de barras, que sería F sub S, que habíamos dicho era función de I y de A. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a hacer para cada grupo de barra. Ahora, esta sumatoria completa, tanto de las fuerzas que hay en las barras de acero, o en los grupos de barras de acero, como la fuerza a compresión, tiene que ir multiplicada por el phi, porque debe ir minorada. Ahora, fíjense que aquí estamos diciendo que es phi PN. Entonces, como va multiplicada por el phi, pues colocamos acá antes el phi, que habíamos dicho era función de A. El phi que habíamos dicho que era función de A. Pero a su vez, también habíamos dicho que el phi PN de A, pues el máximo valor que iba a lograr tener era PN max o phi PN max, que nosotros definimos como este número que está acá. Entonces realmente lo que vamos a graficar acá en el diagrama de interacción no puede ser mayor que phi PN max. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a decirle al programa que phi PN de A va a ser el mínimo entre colocar esto entre paréntesis, va a ser el mínimo entre todo este número completo, que sería la resistencia minorada, y phi PN max, ¿ok? Es el máximo valor que puede tomar la resistencia axial minorada. Entonces, eso va a ser phi PN max. ¿Okay? Fíjense que lo hice de adentro hacia afuera para que fuéramos entendiendo, ¿no? Primero la compresión, luego las fuerzas totales en el acero, que vendría siendo el área de grupo de barras multiplicada por el esfuerzo al que está sometido ese grupo, eso sumado desde, pues para todos los grupos de barras, va a ser eso minorado, por eso colocamos el phi, y finalmente lo que se va a tomar para el diagrama de interacción sería el mínimo entre el resultado de ese número y, pues por supuesto, Pn max. No podemos superar el valor de Pn max. El siguiente paso, vamos a colocar acá abajo, sería el momento resistente minorado. Ese sería el paso 9.4, es decir, el equivalente a este que acabamos de hacer con la carga, pero ahora para el momento. Ok, entonces para el momento, que vamos a llamar phi mn max, phi mn sub a, porque es función de a, entonces phi mn de a, porque es función de a, va a ser igual a. Tenemos entonces que hacer la sumatoria de momentos alrededor del eje de flexión. ¿Ok? Entonces, y todo esto, por supuesto, también multiplicado por el factor de minoración de resistencia. ¿Ok? Entonces vamos a colocar primero el factor de minoración de resistencia, que vendría siendo phi sub a. ¿Ok? Y eso va multiplicado pues por una expresión
bastante compleja, pero que vamos a ir haciendo paso a paso. Ok, vamos primero con la fuerza a compresión. El valor de la fuerza a compresión es 0.85 por F' sub C multiplicado por A por B. Pero eso vendría siendo el total de la fuerza. Nos haría falta saber cuál es el brazo. Voy a subir un segundo. Fíjense que el brazo de esta fuerza debe estar medido desde el centro de la sección, que es el eje de flexión. ¿Ok? Si medimos acá, pues el brazo, que sería la distancia entre este centro y esta fuerza, va a ser igual a h medios, que sería la altura media de la sección, menos a medios. Fíjense que esta altura del bloque de compresiones es A, entonces A medios es esta distancia. Entonces esta que nos queda acá sería H medios menos A. Entonces expresamos eso acá. H medios menos A medios y tenemos definida la fuerza por el brazo que proviene de la compresión. Vamos con más. Vamos entonces ahora con una sumatoria muy parecida a esta, entonces podemos copiarla. Que sería la sumatoria de a su SF 1i, ¿ok? De cada término, multiplicado por su esfuerzo, para convertir esto a fuerza del grupo de barras, ¿ok? Pero nos haría falta multiplicarlo por el brazo de esa fuerza, ¿ok? Vamos a subir un segundo nuevamente al gráfico y vamos a ver que el brazo de la fuerza, por ejemplo esta, puede programarse como H medios menos D sub I, es decir, H medios menos este D sub I que tenemos acá para esta barra. Si probamos con este, entonces sería H medios menos D sub I, que es muy grande, entonces nos va a dar negativo, y eso multiplicado por el signo de la fuerza nos va a dar si el momento es horario o el momento es antihorario, ¿ok? Si lo programamos de esta manera, queda bien programado, usted no tiene que estar pendiente de si la fuerza está a compresión o está a tracción. ¿Bien? Entonces, siempre si lo dejan H medios menos D sub I, el signo de eso les va a indicar si es positivo o si es negativo el momento. Haría entre paréntesis H medios menos, para referirnos a términos de matrices, entonces vamos a utilizar el subíndice de matriz sub I. ¿Ok? Entonces todo este término sería lo que es el momento resistente minorado. Les voy a dejar indicado acá a manera de texto que el momento para esta convención de signos que estamos utilizando, el momento horario es positivo y el momento antihorario es negativo. Para que lo tengan claro. Y fíjense de dónde viene esa convención. Lo voy a explicar una vez más acá arriba. Como nosotros definimos anteriormente, la compresión es positiva. Entonces, si la compresión es positiva, estas dos filas, estos dos grupos de acero estarían a compresión, entonces sería una fuerza positiva. Si esta fuerza es positiva, fíjense que H medios menos D sub I me va a dar un número positivo. ¿Por qué? Porque H medios es más grande que D sub I. Entonces, positivo por positivo me da momentos que giran en sentido horario y que además son positivos. Si nos vamos hacia este lado, fíjense que tenemos fuerzas negativas porque son atracción. Si esas fuerzas son negativas y H medios menos D, fíjense que D es un número más grande, me va a dar negativo, entonces fuerzas negativas por brazos de palanca negativos me van a dar positivos, o sea que
nuevamente horario es positivo, ¿ok? Tienen que ver eso con detenimiento. Este signo, estos signos como los estoy colocando acá, les arrojan esa convención, que el momento horario es positivo y que el momento antihorario es negativo. Si ustedes hacen otra, digamos, variando hacen nuevamente este diagrama, digamos poniéndolo quizás más grande, donde la A sea más grande y lo hacemos de esta manera, pues van a ver cómo la programación les queda bien hecha y los signos siempre van a estar correctos. Es decir, lo que momente horario se va a sumar, va a ser positivo, y lo que momente antihorario se va a restar, va a ser negativo. Entonces, simplemente tienen que hacer la prueba y digerirlo un poco. Entonces obtenemos ya cuál es el MN. ¿Ok? Nos haría falta entonces decirle, como hemos puesto todo en función de A, nos haría falta decirle al programa entre qué rango va a evaluar esa variable A. Entonces ese sería el paso siguiente. El rango de valores de A. Vamos a decirle, para que él pueda hacer un gráfico, que A, que es el bloque de compresiones, la altura del bloque de compresiones va a tener un valor entre 0, luego el siguiente valor va a ser h sobre 100, porque lo vamos a poner en función de la altura de la sección, y el máximo valor que puede tener A sería la altura de la sección, es decir, h. Entonces lo programamos en función a eso. Fíjense que entonces a esta altura ya tendríamos todo listo para poder graficar, ¿ok? Voy a mostrarles algo un segundo acá. Si ustedes quisieran saber cuánto vale A o cuál es el valor o cómo es la forma del vector que él va a formar con estos valores de A, pues ustedes pueden colocar A igual y él les va a mostrar un vector como este, donde les está indicando cuáles son los valores que está tomando A, ¿ok? Incluso lo podemos agrandar y ver muchísimos más valores hasta llegar a la altura. Fíjense que él está tomando 0, 0.006, esto es en metros, si lo ponemos en centímetros, es un poquito más trabajable, ¿ah? 0, 0.6, 1.2 centímetros, 1.8, esos serían los valores de A, según este rango que yo he definido. Primero, el primer valor, luego el intervalo, o sea, el siguiente paso, hasta llegar a H. Entonces lo que va a hacer es dividir todos esos espacios en H entre 100 hasta llegar a H. Entonces ya podríamos dibujar lo que sería el diagrama de interacción para poder finalizar esta primera parte del ejercicio. ¿Ok? ¿Cómo dibujamos? Bueno, insertar un gráfico es realmente muy sencillo aquí en Markdown. Nos vamos a la ficha Plots y presionamos este botón que dice Insert Plot. En este caso, pues queremos dibujar el diagrama de interacción en un gráfico XY, ¿okay? Donde tenemos dos ejes de coordenadas y queremos dibujarlo allí. Vamos a agrandar un poco esto. Ok, este valor, que aunque sale aquí al lado de las X, realmente esta variable se refiere al eje vertical, al eje de las Y. Entonces nosotros sabemos que en el diagrama de interacción, en el eje de las Y, nosotros graficamos el valor de P. Entonces aquí lo que vamos a hacer es graficar phi PN, de A. Okay, así lo hemos llamado. Y en unidades de tonelada fuerza de tonelada fuerza. Y este que sale en la parte inferior, a pesar de que está al lado del eje vertical, realmente se refiere al eje horizontal. Y en el eje horizontal nosotros graficamos phi mn. Sería phi mn en función de A. Y en unidades de toneladas metros, es decir, tonef por metros. ¿Ok? Y de inmediato pues se realiza el gráfico que estamos buscando. Fíjense que tiene esta forma que está acá.